no sé, un aire arrogante. Exactamente. Estamos empezando el recorrido desde la plaza del ayuntamiento. ¿Qué podemos encontrar? Un negocio de churros. Que también son bastante populares acá. Es más, tienen un supuesto dulce de leche, que no es parecido, pero está bueno. Lo único que si uno espera comer un churro igual a los de Latinoamérica, puede quedar un poco decepcionado, porque no es exactamente el mismo, porque tiene la masa medio salada, y no poseen relleno, y suelen servirlos en conos. Y es posible agregarle helado, salsas variadas como chocolate y caramelo, Nutella, entre otras. Una cuestión muy importante es que a estos churros le cambian el aceite seguido. Uno está acostumbrado a comerlo en Argentina con aceite de no sé cuánto tiempo y eso le da un gustito diferente, así que es aceite nuevo. Lo que no falta son casas de ventas de souvenirs y realmente todos tienen un precio bastante similar, así que elijan por los que más les gusten y no se críen tanto por el precio. Y haciendo relación con el punto del cambio, estos negocios suelen aceptar... Mucho que está sentado acá, señor. Me asusté con esa persona, estaba acá. Encima está sentado en una cabra. Un cordero, ¿no? Bueno, carnero. Un carnero. Un es. carnero. Tiene poca expresión, pero bueno, se ve que está aburrido de ver siempre lo mismo. Mire la señora, la campera de Animal Print que tiene. Increíble. Bueno, esta palabra que se pronuncia algo así como "tschülik" significa felicitaciones y se usa para un montón de... Para felicitar a alguien, sea por el cumpleaños, Claro, por exactamente. Por lo que sea, o sea, te recibiste... Si es cumpleaños, si Luca me felices de ahí. Eso. Bueno, y acá hay unos peluches. No me quiero imaginar el nivel de error que tienen que haber cometido para regalar este tipo de peluche. Ahí esa es la publicidad de una cerveza muy conocida de acá, que realmente me gusta mucho el eslogan, porque dice, probablemente la mejor cerveza del mundo. Que podría ser verdad o no, pero me gusta ese marketing de... Claro, o sea, decidir. Capaz que después te diga, no, esta cerveza no me gusta, es una porquería, pero ya lo probaste, o capaz que sí te gusta. Así que me parece una muy buena estrategia de marketing. ¿Qué fala en español? Sí. La Stroge cruza con esas dos plazas. Esa de arriba, donde está esa fuente, es la Gammeltorf, que significa la plaza vieja. Y esa donde estamos es la New Torf o la Plaza Nueva, pero las dos son viejas, donde la vida ocurría en la Copenhague del siglo XII, XIII. En esta otra parte, en esta otra mitad, en la New Torf, en la Plaza Nueva. Acá me estaba diciendo Lau que esta era la plaza donde se realizaba el ajusticiamiento. Era a donde ahorcaban a la gente. Pero en ese octógono, tiene 8 lados. Era en donde había una especie de un lugar donde ahorcaban las personas. Y acá dice que el último ahorcamiento, la última persona que fue ahorcada fue en el 1780 y hicieron una placa que dice eso. Eso está justo enfrente al Palacio de Justicia. Era donde se realizaba la justicia de aquella época, que era de esta manera, o sea, ahorcando a las personas. Y la última fue en el 1780, hicieron una placa, pero en realidad como que deja un poco de vacío. Realmente nadie sabe lo que es esto. Si Lau no me hubiera contado, yo nunca me hubiera enterado de que realmente acá pasaban estas cosas. O sea, es como que todo muy simple, es un octagonal sin ningún tipo de significado. O sea, uno tiene que venir y leer esa plaquita chiquita. Está como que podrían haber hecho algo más significativo con una especie de monumento o algo que exprese algún homenaje quizás. Es como que la historia está y no está. En la antigüedad era sabido que el teléfono era un bien de lujo y acá era como la telefonía pública. Uno venía y hablaba por teléfono adentro de estas cabinas y hoy en día son cafés muy lindos. Un daycare de husbands, según ellos, para dejar tu marido mientras sales de compras por la calle de compras. Venden cerveza. Esta es una tienda súper popular de Dinamarca. Es una tienda de cosas que uno no sabía que necesitaba. Tiene un montón de artículos de decoración, de tipo ropa, de lo que ustedes busquen. Entremos. O una taza con chichis. La tienda es toda tierna, toda de cositas. Y no sé, si uno es loca como yo por cosas de papelería, acá quiero llevarte todo. Planners, agendas de organizadores. Y van haciendo diferentes temas en las diferentes épocas del año. Entonces, cosas de primavera, cosas de otoño. Y eso precioso para mí. De Halloween. Un cobertor. Ahora es muy feo. Lo único que no me gusta de estos lugares es que no te deja salir. Es como que está hecho estratégicamente para que uno entre por un lugar y ya va recorriendo una parte de la tienda y no haya forma de salir. O sea, uno tendría que ir en contra de toda la gente para poder volver a la salida. Y eso claramente es una estrategia de venta. Quiero salir, ahora tengo que dar toda la vuelta. Y claramente puedo llegar a ver algo que no estaba buscando y comprarlo. Es así. Mire, por ejemplo, estos semáforos están muy buenos. Ahí se prendió una cabeza de vaca. Parece divertido igual. Y acá hay uno como para que
y tiré la pelota y vayas haciendo punto. Y hay unos mini Oscar. Y acá tienen una gorra con hélice. Pero bueno, siempre hay alguien que va en contramano. Está bien, así me gusta, como la vida misma. Algo que me llama la atención es que ahora ya no hay una caja sola con personas. Las otras son todas automáticas. Eso cuando llegué a Dinamarca no era así. Y ahora, así como en varios supers. Claro, es como que nadie te controla realmente si uno está comprando algo. Es autoservicio. Esto también es muy común en el supermercado. Finish and Pay. Terminamos comprando un cobertor para la mochila. Como ustedes verán, nadie nos está controlando cuando estamos saliendo. Es como que... Hello, guys. Tipo, hay un chico allí, Pero no, pero ni nos miró. está hablando ahí con no sé quién. Un único funcionario. Y muy despreocupado. Un dato que probablemente mucha gente sabe es que Lego es una empresa danesa. Pero si no lo sabían, ahora sí. En realidad, precisamente, esta es una juguetería que vende Lego. Pero más adelante está la casa oficial, que ya la veremos en un ratito. Esa camioneta negra que se ve ahí está la policía encubierta. O sea, hay un montón en la ciudad, porque ya vive acá, las conoce, pero es muy común que haya autos de civil y este tipo de camionetas, que uno se da cuenta porque tienen unas antenas que no vienen en el modelo original y están todas polarizadas. Pero es súper común de que haya otros autos de calle normal, de varias marcas, y vayan incluso sin vestimenta de policía, haciendo control por las calles. Esta es una senda peatonal. No sabemos por qué este auto está acá, porque no debería, o sea, es totalmente peatonal, pero de vez en cuando alguno pasa. Bueno, acá tenemos un negocio exclusivo de papa frita. Un dato, esto es súper popular en Bélgica y en Ámsterdam. Te dice papa frita de la Bélgica. Los holandeses y los belgas pelean para ver quién es el inventor original de las papas fritas así en ese estilo. Yo no sé realmente, creo que son los belgas. Eso definitivamente no es algo muy común o tradicional en Dinamarca, las papas en el cono. Eso es copia. Para mí es fake news. Tradiciones que se van expandiendo poco a poco y después uno no sabe bien de dónde vino. Así que esas papas fritas son pero muy populares. Yo tuve la oportunidad de ir a Ámsterdam. Es algo que tenés que hacer y realmente vale la pena. Son muy ricas. Y acá está como llegando esa moda de las papas fritas. La tienda de ropa es como muy económica y de una calidad, digamos, aceptable. Yo he venido a comprar, y no sé, cosas de gimnasio o mismo para salir. Son muy accesibles. Así que es como bastante popular cuando uno está llegando y quiere empezar a cambiar de ropa y no tiene tanto presupuesto. Sería como una muy buena opción esta tienda. Esta empresa de acá, que es la Royal Copenhagen, son de todo vajilla. Y es la vajilla que usa la familia real. O sea, son carísimas. Muy buena calidad. Pero para que ustedes se hagan la idea, estoy filmando horrible, para que vean la calidad. Realmente está cerrada. Pero bueno, esta es la empresa de vajilla que usa la Real. No sé si es verdad 100% comprobado, pero creo que cuando una tienda tiene ese símbolo de la corona es porque sirve la corona danesa, sirve la familia real. Por ejemplo, en una calle acá cerca hay una tienda de flores, una floricultura, una florería que tiene ese mismo símbolo, y esa tienda hace todo lo que sea de flores para eventos de la familia real. Exactamente. Mira qué interesante. Y lo mismo vi también en una marca de pescado, entrega pescado a la familia real. Entonces, no sé si, o sea, esa información hay que comprobarla, pero creo que cuando tiene mucha la lógica. coronita, esa corona es porque es una tienda que ofrece servicios a la familia real. Otra tienda súper popular acá es la H&M. Y acá hay de todo tipo de vestimenta, ¿no? De ropa, de buena calidad y de no tanto. A mí me gusta mucho comprar las remeras sin ningún tipo de logo ni nada, pero también usted puede conseguir algo de una calidad mejor y a un precio obviamente un poquito más elevado. Muchísima gente realmente hace sus compras en esta tienda porque tiene una variedad muy amplia y muy popular aquí. Ahí hay en varios lugares. Esta es súper grande. Como verán, todavía no se terminó y hay para niños, mujeres, hombres, adolescentes, o sea, hay mucha variedad. Acá quiero que vean ustedes si son fanáticos de superhéroes, de dibujos, de Harry Potter. Hay cosas súper interesantes y muy buenas que vale la pena visitar. Acá está Han Solo, Yoda, Chewbacca, Black Widow, Black Panther. Vale la pena entrar a estos lugares y recorrerlo porque siempre hay artículos muy interesantes. Para que ustedes se hagan una idea, este sale 1.000 euros el Han Solo. Y ahí empiezan a hacer la conversión para que hagan una referencia. Aproximadamente 7.500 coronas son 1.000 euros. Chewbacca también un poquito más. Acá finalmente llegamos a la tienda oficial de Lego.
realmente está muy fea porque está esto que no sé qué están arreglando ahí. Y claramente llegamos tarde. Claramente está cerrada para que ustedes vean un poco. Lamentablemente no vamos a poder entrar. Vale la pena. No sé tu sensación, pero para mí esta parte después que pasamos de la Gama Torf ya se siente un poco diferente. La calle parece un poco más ancha, más limpia. Tiendas parece que cambian un poquito. Yo siento un poco diferente. Lo que yo he notado que de este lado, ya vamos a llegar más adelante, es como una zona un poco más residencial, digamos. Es como que de aquel lado estarían los negocios como más populares y de este lado en cualquier momento vamos a ver la Gucci, Prada y todas esas empresas. Bueno, estamos llegando acá a la parte más, digamos, ¿cómo se podría decir? Esta sería como la parte más high level, high society. O sea, como la más cheta, la alta sociedad. Y acá ya podemos observar empresas muy conocidas como Louis Vuitton. Mi francés está arruinado. Y acá se encuentra el shopping más exclusivo de Dinamarca, digamos, en ciertas palabras, que es el Illum. Uno de los más. Uno de los dos, yo diría. Magasin du Nord, que es una tienda. Sí, acá dice Magazine, pero el nombre es francés, sería Magasin du Nord. Exactamente. Y es una tienda de departamento enorme, van a ver. Muy linda, la verdad. Súper linda, van a ver. Junto con el otro serían los dos más exclusivos. Claramente es domingo y está cerrado. Esta empresa y esa, Prada, se puede ver en el día a día la fila para la gente comprar. O sea, es súper común acá que estas marcas de lujo. Una vez entré con una amiga, así, solo para ver. Hay siempre seguridad en la puerta. Te mira así como muy pobre para estar acá. Yo entrando con ropa como uno así de un reloj mortal. Son bastante chetos, bastante, no sé, un aire arrogante. Exactamente. No facéis, hay que descer de bicicleta y empujar. Claro, acá hay otro ejemplo de una posible multa y otro realmente no te conviene venir por acá porque perdés un montón de tiempo. Es súper incómodo para vos mismo y para las personas que van circulando. Así que realmente yo, si pudiera elegir y no hubiera multa, tampoco vendría por acá. Acá al costado hay una calle paralela que uno va a una velocidad normal y va muchísimo más rápido. Así que yo no le encuentro mucho sentido que ustedes utilicen esta calle peatonal para andar en bicicleta. Es molesto para ustedes y para la gente que va caminando. Es un saco. Acá está el Museo de los Récords Guinness. Realmente no entré, puede llegar a ser muy interesante. Esta es una tienda de tecnología. El Giganten. Todo en la cuestión tecnológica. Electrónicos, electrodomésticos. Y ahí, bueno, no tengo un mango. Una tienda solo de caramelos, que acá es muy popular. Mezcla tus propios caramelos, algo así. Vos podés hacer tu propio caramelo en ciertas palabras, ¿no? Ah, o sea, el caramelo en sí tiene su sabor, no es que vos mezclas los... No. Mira, allá hay unos tubos con varios caramelos. Agarras una bolsa y llenas con los caramelos que quieras. Yo pensé que era muchísimo. Es como que te había una super máquina y vos decías, a mí me gusta el chocolate y la frutilla, me hacen un caramelo así. Entonces es como, no es que haces tu propio caramelo. Pero mira, en esas tiendas hay, por ejemplo, un montón de gaseosas que no existen en otros lados. En el súper acá no se encuentra Coca-Cola de vanilla, Fanta frutilla. Hay una Fanta que yo reconocía. Auspicia Fanta. Hay una gaseosa que se llama Bomba. Una gaseosa china, no sé, coreana. No. O sea, algunas que capaz que sean como las de los Simpsons. Bueno, es interesante. Si ustedes son fanáticos de las gaseosas y quieren probar de diferentes partes del mundo, acá lo pueden encontrar. Aparte, bueno, más souvenirs y un montón de caramelos. Realmente no sé a qué se dedica esta tienda, pero son muy tenebrosas las cosas que venden o es exposición. Miren esto. Pero es bastante tenebroso el Paul Thompson este. Igual algunos me gustan, pero como que medio que desentona con todo, pero está bueno hacerle lugar también a estas cosas más alternativas. Es como una exposición. Estuvimos leyendo un poco más y dice que transforma la basura en arte. Bueno, gente, esta es una casa de cambio en la Stroger. Realmente no les recomiendo que ustedes cambien sus euros o dólares o lo que sea. Bueno, esa pareja parece que se va a quedar ahí porque está muy intrigada de cuánto es el cambio. No es recomendable que ustedes cambien sus euros o dólares acá porque la tasa de cambio es muy mala. Mejor si ustedes van cerca de la estación central, varias casas allí que tienen una mejor conversión. Y eso es súper común. En todos lados está la bandera ucraniana en apoyo al conflicto. Y acá llegamos al final de la calle, de la Stroger. Otro dato importante para que ustedes sepan es que cruzando esta plaza que se llama Kongens Nytorv, está Newham, o sea, las casitas de colores. Así que está muy bueno que ustedes vayan desde el ayuntamiento, hagan toda la calle peatonal y después terminen en Newham. Aparte, esta plaza es súper hermosa. Acá tienen el Magazine que les conté, que es un shopping muy exclusivo. ¿Qué sería eso? El Teatro Real. Era la Casa de la Ópera, pero la ópera
danesa ganó su propia casa, su propio edificio súper moderno en el canal. Sí, en el canal, que es una de las óperas más grandes del mundo. Pero ese sigue siendo el teatro real, donde está la orquesta de Dinamarca, el ballet real y la orquesta real. Este edificio que ven acá es el hotel más antiguo y más caro exclusivo de Copenhague. Hotel d'Angleterre, en francés. Bueno, y acá se han hospedado muchos famosos. No tengo ni idea cuánto será el costo de una noche. Algo como 2.000 euros. ¿Vendrá con el desayuno incluido? Suscríbete. Este fue otro video de Según Guille. Nos vemos la próxima. Chau, chau.